Vamos a seguir estudiando, hermanos, la epístola a los Corintios. Yo la verdad ya ni sé ni cuánto tiempo, hermano, hemos estado estudiando la carta a los Corintios, pero ya ha sido demasiado tiempo. Si no mal recuerdo, en este mes, hermanos, cumplimos un año aquí en este local. Y si no mal recuerdo, cuando iniciamos aquí, ¿verdad? La reunión, fue cuando iniciamos a estudiar esta epístola, ¿sí se acuerdan? Bueno, entonces quiere decir que hace un año, ¿verdad?, que hemos estado estudiando la carta a los Corintios. Y después de un año, llevamos apenas 10 capítulos. Entonces, ¿cuántos capítulos nos faltan para terminar la primera carta nada más? ¿Verdad? Entonces, para estudiar la primera y la segunda carta, bueno, pues todavía otro año más, ¿verdad? Bueno, vamos, hermanos, a estudiar el capítulo 10. Capítulo 10, hermanos, de la primera carta a los Corintios. Antes de darle lectura, hermanos, al capítulo 10, a manera de introducción, debo decir lo siguiente que usted puede notar en la proyección. A manera de introducción, hermanos, en el capítulo 10, de una manera resumida, el resumen de lo que veremos, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. El apóstol Pablo, hermanos, nos presenta el caso de los israelitas, en el cual estaban en el desierto. Ellos eran el pueblo escogido de Dios, hermanos. Era el pueblo favorecido de nuestro Padre Celestial. Y pensaban, hermanos, que estaban en pie delante de Dios, pero de antemano perecieron. Y esto, hermanos, nos trae un gran ejemplo a nosotros, porque habemos cristianos que pensamos que con el simple hecho de habernos bautizado, ya lo tenemos ganado. De vez en cuando me reúno, soy cristiano light, de vez en cuando ayudo, de vez en cuando ofrendo, de vez en cuando tomo la comunión. Pero sin embargo, el pueblo, hermanos, a pesar de que ellos pensaban que estaban en pie, el pueblo pereció. Pablo, hermanos, sin embargo, en el versículo 27, se pone como ejemplo nuevamente, hermanos, dice ahí la escritura, también a mí. Luego habló, hermanos, de huir de la idolatría más adelante, ¿verdad? Y por fin, comenzando con el versículo 25, hermanos, Pablo vuelve a hablar en particular de comer carne sacrificada a los ídolos. El tema en particular, hermanos, que vimos allá en el capítulo 8, el apóstol Pablo lo vuelve a retomar en el capítulo que nosotros vamos a estudiar en este momento. Debe de recordar usted y yo, hermanos, que originalmente la palabra de Dios, la Biblia, no estaba escrita en capítulos ni en versículos. Originalmente la Biblia, hermanos, no se escribió ni en capítulos ni en versículos, estaba todo en corrido, sino que después se hizo, hermanos, por ahí una revisión y se le pusieron capítulos y versículos para que hubiera una manera un poquito más ordenada de poder estudiar las Sagradas Escrituras. Bien. Vamos a leer, hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 5. Estos 5 versículos, hermanos, serán nuestro tema del día de hoy y probablemente nuestro tema del próximo jueves. ¿Alguien le gusta darle lectura, hermanos, por favor? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos, pues aquí tenemos los 5 versículos que vamos a estar estudiando hoy y probablemente también el próximo jueves. ¿Cómo podríamos titular estos 5 versículos? ¿Qué tema le podríamos poner a estos 5 versículos? Bueno, pues de manera sugerida, podríamos nosotros titular el capítulo 5, el versículo del 1 al 5, capítulo 10, podríamos titularlo, hermanos, un recuerdo con advertencia, como cuando nos ponemos a platicar, ¿verdad? Como hoy ya ven que si no es la mujer la que nos recuerda las cosas,
Es Facebook ahora, hermanos, que nos recuerda las cosas. Y en mi historia apareció por ahí un recuerdo de hace 7 años. Hace 7 años, hermanos, nos encontrábamos, mi familia y un servidor, pintando nuestro primer lugar de reunión, hermanos, allá en la cabecera municipal en Suazua. No había nadie, no había miembros, no había iglesia, no existía la iglesia. Estábamos pintando, hermanos, precisamente para nuestra primer campaña, y solamente como miembros de la iglesia del Señor, 2. Y debemos hacer una campaña, hermanos. ¿Cómo no hacer una campaña ahora que somos muchos, verdad? ¿O no, hermanos? Bueno, éramos 2. Bueno, 3. Mi esposa, un servidor, ¿y quién más? Y nuestro Dios. Y por ahí Facebook me avisa, hermanos, donde está Sarita, con no era ni brocha, hermanos, ¿cómo se le llaman esos para un pincel? Estaba con un pincel, según ella pintando la pared, una pared gigantota, hermanos, con un pincel queriéndola pintar. Bueno, estos recuerdos son muy bonitos, hermano, cuando te pones a platicar con tus padres, ¿verdad? Y recuerdan cosas. Bueno, el apóstol Pablo nos va a recordar, hermanos, grandes cosas del Antiguo Testamento, de vuestros padres, pero en ello, hermanos, nos va a dar una grande advertencia a nosotros, como a los hermanos en Corintios se les dio, ahora también a nosotros nos va a advertir. ¿De qué? Bueno, pues a eso hemos venido, a mirar, a estudiar la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Dice el apóstol Pablo, hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Porque no quiero, hermanos, que ignoren. Al advertirles, hermanos, de peligros, note, hermanos, al advertirles de peligros con ternura y amor, Pablo se dirige, hermanos, a los corintios diciéndoles hermanos. Y usa una frase, note, hermano, antes de continuar, ¿cómo les llama? Hermanos. ¿Cuántos problemas existían en la ciudad de Corinto, en especial en la iglesia, hermanos? ¿Cuántos? ¿Habían hermanos fornicarios? ¿Habían hermanos idólatras? ¿Habían hermanos rateros? Oh, tanto, hermanos. Sí, ¿sí o no? Y mire cómo les llama Pablo. Les llama hermanos. Es que ningún cristiano tiene la autoridad para desligar la hermandad. Exactamente, hermano. Nadie tenemos la autoridad para cortar ese vínculo que tenemos nosotros con Cristo. Ahora, el hermano es el que rompe ese vínculo, hermanos, cuando falla a la doctrina de Cristo, pero yo no soy nadie para dejar de decirle hermano. Imagínese, hermano. No, ya ni le digas hermano a aquel, hermano. ¿Cómo no? Pues mira, Pablo le está diciendo hermanos, ¿verdad? Bueno, y usa una frase, dice, no quiero que ignoréis, no quiero que ignoren, que en otras ocasiones, hermanos, también usa esta palabra para hacer hincapié en una cierta verdad. Cuando Pablo utiliza no quiero, hermanos, es las mismas palabras que Cristo utilizaba cuando decía, ¿verdad? De cierto os digo. Les digo una verdad divina que tiene tanto significado. Bueno, es lo que Pablo de antemano nos está diciendo al inicio del capítulo 10. ¿Qué quiere Pablo? Que no ignoremos. ¿Qué quiere Pablo, hermanos? Que no pasemos desapercibido. ¿Qué quiere Pablo, hermanos? Que de antemano nosotros no olvidemos. Que nuestros padres, todos, note, hermanos, todos, ahora, ¿cuáles padres? ¿Acaso el cristiano está bajo la ley? ¿Acaso Abraham, Moisés, los padres de la fe, hermanos, son vuestros padres de nosotros? Eso le pudieron haber dicho a Pablo, hermanos, ¿o no? Oye, Pablo, pero ellos eran los padres de los judíos. Entonces, ¿por qué de antemano utiliza la palabra nuestros padres? Bueno, me imagino porque había judíos ahí en Corinto, ¿no? Exactamente, hermano. Todos los la mayor parte de la iglesia en Corinto eran gentiles. Pero también, hermanos, también había judíos. Y los judíos, hermanos, iban a comprender a su plenitud cuando decíamos padres. Por ejemplo, cuando hablan de la historia de México, ¿a quién llamamos padres nosotros?
¿A quién, hermanos? A ver, historia, ¿verdad? Benito Juárez. ¿Por qué le llamamos vuestro padre? Porque ellos lucharon para hacer La libertad, ¿verdad? Para darnos los héroes que nos dieron patria, hasta por ahí lo mencionan. Ya me oigo bien político yo, ¿verdad? Pero bueno, todas esas personalidades, hermanos, nos dieron libertad, nos dieron beneficios, etcétera, ¿verdad? Si no fuera por sus convicciones, fuéramos diferentes o estuviéramos viviendo diferente. Bueno, ellos, hermanos, los padres de la fe, dice Pablo, todos estuvieron bajo la ¿qué, hermanos? Bajo la nube. ¿Alguien se acuerda cuántos años estuvieron en el desierto los judíos? ¿Cuántos? 40 años. Hermano, el desierto, quienes saben de esto, de lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Híjole, hermano. El calor del desierto es terrorífico. El frío del desierto es terrorífico. 40 años el pueblo de Israel estuvo peregrinando, pero esos 40 años los acompañó la nube. ¿Qué tipifica esto? Esto tipifica, hermanos, una obra sobrenatural de parte de nuestro Dios para la dirección. Note, hermanos, esto tipifica una obra sobrenatural de Dios. ¿Para qué? Para la dirección. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios caminaba, hermanos, hacia donde se iba, ¿quién? La nube. Entonces, la nube les decía o los dirigía hacia donde fueran a caminar. ¿Qué más tipifica? Protección. Los protegía. ¿De qué los protegía a los judíos, hermano? Del calor insoportable, hermano. Yo no sé cuántos grados es lo que usted ha estado expuesto, hermanos, en la intemperie, pero un servidor llegó a trabajar, hermanos, en una empresa donde fundíamos metales. Diariamente, hermanos, cuando a mí me tocaba trabajar u operar el horno, teníamos 3 hornos. Pero el horno, hermanos, más difícil de operar y el horno en el cual pocos aguantaban en él, era un horno donde fundíamos cobre de tercera. No le miento, hermano, pero nos encontrábamos en una temperatura ambiente siempre ahí adentro de 60 grados. Imagínense. Esta era una protección muy hermosa de parte de Dios, la nube, para que el pueblo de Dios no sintiera calor, para que el pueblo de Dios, hermanos, no le afectara los rayos solares. ¿Qué más tipifica? Convivencia, hermanos. Una convivencia de parte de los israelitas. En Éxodo capítulo 13, hermanos, versículo 21 y 22, ¿qué nos dice? Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Y Jehová iba delante de quién. Ahí está, hermanos. ¿Delante de quién iba? Entonces, el pueblo de Dios iba caminando detrás de la nube. Y Jehová iba delante de ellos. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Cómo? De día en una columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos por el camino. Y de noche, cuando hacía frío, en una columna de ¿qué, hermanos? ¿Para qué? Para alumbrarles. ¿Con qué fin? A fin de que anduviesen de día y anduviesen de noche. Nunca, hermano, note, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Otro versículo más, hermanos, que podemos leer es Éxodo capítulo 4, versículo 19, versículo 20 y versículo 24. Éxodo capítulo 4, versículo 19, versículo 20 y asimismo el 24. Dice la escritura: dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en sus manos,
Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Bueno, esta viene una explicación, hermanos, el por qué, ¿verdad? Que no es nuestro tema el día de hoy. A lo que estoy diciendo, hermanos, es que Dios, según lo que he puesto en este versículo, ha estado, hermanos, con el pueblo desde el momento en el que decidió nuestro Dios levantar, hermanos, a su libertador, en este caso, a Moisés. ¿Le ha venido a la mente lluvia de ideas, hermano? Respecto a la era cristiana y lo que estoy yo mencionando hoy en la actualidad. ¿Sí o no? Qué bueno, si le ha llegado la lluvia de ideas, qué bueno, porque ahorita vamos a necesitar de ellas, hermano. ¿Qué tipifica el peregrinar del pueblo en el desierto y la nube, hermano? ¿Qué nos enseña el peregrinar? Y antes de continuar con la pregunta, debo decirles lo siguiente, hermano. Hay gente que nos ha dicho a nosotros que la iglesia de Cristo somos de la media Biblia, que porque no creemos en el Antiguo Testamento, que solo creemos en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿usted cree solo en el Antiguo Testamento, no? Vivimos bajo la ley de Cristo, no vivimos bajo la ley de Moisés. Pero, hermanos, todo lo que sucedió en la era mosaica y en la era patriarcal tiene tipificación, o sea, tiene significado para la era cristiana. Por ejemplo, estamos viendo el peregrinar del pueblo. ¿Qué tipifica el peregrinar del pueblo, hermanos, en el desierto y sobre todo la nube? ¿Qué tipifica, hermano? Por eso le dije, ¿le han venido lluvia de ideas a usted de lo que hemos visto hace unos momentos? Dios levantó a Moisés y sacó a su pueblo y anduvieron peregrinando en el desierto por 40 años, hermano. Pero tenían protección, tenían la nube para el día y la columna de fuego para la noche. Más adelante también nos va a decir Moisés, hermanos, Pablo, que tenían alimento, hermano, tenían sustento, lo tenían todo. Entonces, ¿qué tipifica el peregrinar del pueblo en el desierto? Asimismo la nube. Hoy, en la era cristiana, la iglesia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tipifica la iglesia ese peregrinar? Note, número 1, peregrinar. ¿Todos entienden lo que significa la palabra peregrinar? ¿Sí o no? ¿Sí, hermanos? Muy bien. ¿Y qué dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, respecto a nosotros? No cantamos aquel himno, el soy peregrino aquí, mi hogar lejano está. ¿Por qué? Porque vamos de qué? Hermano, el mundo el cosmos, el mundo en el que vives, ¿es tu morada? ¿Sí o no, hermano? Por el momento, pero ¿deseas vivir aquí eternamente? ¿Vamos de qué? Porque somos ciudadanos de ¿dónde, hermanos? Yo soy ciudadano de los United States of America. ¿De dónde es ciudadano usted, hermano? Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá. Esa es nuestra ciudadanía. Por eso, el peregrinar. Solamente el pueblo duró 40 años. ¿Pero dónde? En el desierto. Hermanos, ¿qué es nuestro caminar? ¿No es un desierto también a veces, hermano? No voy a decir que siempre la vida de todos nosotros es maravillosa. En el sentido que lo estamos aplicando, hermanos, que hay tribulaciones, también son maravillosas, ¿verdad? En el sentido de que hay tribulaciones, hay escasez, hay abundancia, hay hambre, hay peste, y todo, hermano, ¿o no? Nos vamos a encontrar en la vida del cristiano. Por eso es una gran mentira la religiosidad, hermanos, que dice, ¿verdad?, que cuando llegas a Cristo todos tus sufrimientos se acabaron, que cuando llegas a Cristo, hermano, todo se terminó, ¿verdad? Entonces, pues yo voy a ir, ¿verdad?, a ver si se acaba mi suegra. No, ¿verdad? Pues no, imagínense, no se va a acabar, ahí va a estar. Esa es una vil mentira, hermanos. Una mentira, porque estamos peregrinando en un desierto. Que aunque vemos carros, que aunque vemos edificios, es un desierto, hermano. En donde encontramos maldad, hermanos. Donde yo estoy viviendo actualmente, yo no sabía.
atrás de mi hogar vendían droga. Al distribuidor de droga lo acaban de matar la semana pasada. El día que estábamos en su casa, hermano, ¿se acuerda que le dije? Bueno, vendía droga y lo mataron. ¡Bah! ¿Quién sabía? ¿No estamos expuestos todos los días, hermanos? Bueno, ese es el desierto. Pero ¿quién nos cuida? La nube, ¿quién es? La nube es Cristo, hermanos, que nos protege. Tanto nos ama nuestro Dios, hermanos, que nos manda esa protección divina. Tanto nos ama nuestro Dios, hermanos, que ni siquiera quiere que nos dé calor. Mire, ¿a poco no fue una bendición eso, hermano? ¿Sí o no? Bueno, no quiere que tengamos calor. Asimismo no quiere que tengamos frío, hermano. Nos cobija ¿con qué, hermanos? Con su Santo Espíritu. Entonces, eso es lo que tipifica ciertamente el peregrinar del pueblo en el desierto y la nube. Tipifica la vida cristiana, la cual es solo un peregrinar, hermanos, en donde la gran bendición de Dios siempre nos cubre como la nube, pero también nos habla de la misma manera en que podemos nosotros terminar. Yo le pregunto a usted, hermano, si ha estudiado el peregrinar del pueblo, ¿cómo terminó el peregrinar del pueblo? ¿Entraron en la tierra prometida, sí o no? Dicen uno de los que quedaron postrados en el desierto. ¿Y por qué no entraron? Pues porque andaban torcidos, hermano. ¿Perdón, hermano? Por la desobediencia. Entonces, también nos advierte, nota calvinistas, no calvos, ¿verdad? No, calvinistas. El calvinista, hermanos, cree, piensa. ¿Y sabe usted que hay cristianos calvinistas? ¿Cómo? Hay hermanos que piensan, hay hermanos que creen que una vez salvo, una vez bautizados, ya gané las puertas del cielo, ¿verdad? Es más, hay predicadores que cuando el cristiano muere y tiene 1 año, 2 años sin haberse reunido ese cristiano, van al velorio, ¿verdad? Y le dicen a la familia, Dios le ha abierto las puertas del cielo al hermano. ¿Por qué? Porque él se bautizó. Esas son ideas calvinistas, hermano. Pero en estos versículos, Moisés, otra vez, Pablo, hermanos, Pablo va a derrumbar esa creencia religiosa de que una vez salvo tú y yo seremos salvos para siempre, ¿no? Esta advertencia de aquí, hermanos, del el peregrinar y la nube para nosotros es también de la misma manera que podemos terminar nosotros en nuestro peregrinar no entrando en la tierra prometida. ¿Verdad que sí, hermano? Ahí está la advertencia. No todos alcanzaremos la salvación. No todos alcanzaremos la corona de la vida. Por eso en el día del juicio habrá grandes sorpresas. Oye, ¿cómo el hermano? Mira el hermano, órale, con el chanclas, ¿verdad? Al tártaro. Oye, pero era el que predicaba, ¿verdad? No, a muchos nos va a pasar como al pueblo de Israel, ¿verdad? Así nos dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Y dice también la Escritura, hermanos, y todos, ¿qué? Todos, hermanos, no dice que algunos pasaron, ¿qué? Esa historia, ¿quién no se la sabe, hermano? Ya hasta los niños se la saben de memoria, ¿verdad? ¿Sí se la saben de memoria? A ver, Rubí, ¿sí te sabes la historia? No, esta dice que no, no, hombre. No. ¿Quién no se sabe esa historia, hermanos? Todos pasaron por el mar. Moisés, hermano, pasó por el mar junto con el pueblo cuando salieron de Egipto. Cuando dejaron que Faraón, ¿verdad? Cuando Faraón le dijo a Moisés, agarra a tu gente y llévatelos ya, ¿verdad? Bueno, después hubo una retracción de parte de Faraón y envió, hermanos, ¿a quién? Al ejército completo de los egipcios a acabar con el pueblo. Y todos pasaron el mar. ¿Vemos en esto, hermanos, la obra de salvación de Dios o no? ¿Quién venía detrás de ellos? Y le dijeron a Moisés, ¿verdad? Moisés, el mar, iban caminando, hermanos, y se encontraron con el mar. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Oye, Moisés, pues nos van a matar. Mira, vienen atrás de nosotros. Ahí está la obra de salvación de Dios, hermanos. Librando a los israelitas de la esclavitud. ¿De quién? De los egipcios, hermanos. Cuando ellos pasaron en el agua, cuando ellos pasaron, hermanos, en tierra seca, ¿verdad?
Atrás de ellos venía el ejército. Y en cuanto el pueblo de Dios pasó, ¿qué pasó con el mar? El mar se tragó al ejército de Faraón. Que hasta el día de hoy se han hecho estudios, hermanos, en este lugar. Y se ven cosas aún, hermanos, ahí. De los ejércitos, del ejército de Faraón. Éxodo capítulo 14, hermanos, versículo 30 y 31. ¿Qué nos dice? ¿Alguien gusta leerlo, hermanos, por favor? Así salió Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. En Israel dio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Qué maravilla, hermanos. En serio, hay cosas de la Escritura que no alcanzo a comprender. ¿Por qué? Porque nunca las hemos presenciado. En primer lugar, yo nunca he presenciado el mar abierto, hermano. Ni creo que lo vamos a presenciar. El mar, ¿cuánta profundidad tiene, hermano? Imagínese, usted va caminando y las paredes grandísimas de agua y acá también, órale. Y después, en un abrir y cerrar de ojos, Dios termina con los enemigos de su pueblo. Eso es hermoso, hermanos. Eso es maravilloso. Entonces, ¿qué tipifica ahora esto? Ya hemos visto el peregrinar. Ya hemos visto el peregrinar, hermanos, de Israel en el desierto por 40 años. Ya hemos visto la nube, la columna de nube, la columna, hermanos, también, ¿verdad? Entonces, el pasar el mar, ¿qué tipifica? Recuerde, viene un pueblo, hay un líder, Moisés, que va al frente, hermanos. Pero también hay alguien que viene detrás del pueblo. ¿Qué tipifica todo esto hoy en la era cristiana? ¿Ok? ¿Por qué el bautismo? Porque pasaron por agua. ¿Qué más? Pues lo que hemos dicho, hermanos, la salvación de Dios, ¿verdad? Puede indicar la libertad, ¿verdad? Puede indicar también la muerte a Satanás. Hermanos, cuando nosotros estamos consagrados, hemos sido salvados por nuestro líder. ¿Por quién? Cristo. He dicho, va un pueblo, va Moisés, y detrás del pueblo vienen los enemigos. Tenemos el mar. Entonces tenemos, hermanos, a nuestro Redentor, Cristo Jesús. Moisés tipifica, es un tipo de Cristo, hermano. Cristo nos redimió, nos compró con su preciosa sangre, hermanos. A través hoy de qué, de por medio del bautismo somos salvos nosotros. Pero detrás de nosotros, hermanos, ¿quién viene? Acuérdese lo que dijo quién, Pedro, ¿no? Satanás anda como qué, esperando a ver que quién se queda dormido. ¿Para qué? Para devorarlo. ¿Qué tipifica esto, hermanos? La manera en cómo nuestro Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿No eras esclavo, hermano? Yo les he dicho muchas veces, y dijo aquel, no es testimonio, hermano, pero a mí, mi Dios me sacó de la escoria. Y usted sabe lo que es escoria, hermano. A mí me sacó de la escoria, hermano. A usted no lo sé. Pero lo que sí sé es que a usted y a mí, nuestro Dios nos sacó de la esclavitud en pecado, del pecado, hermanos. En cómo bajo bendición, hermanos, nos otorgó de manera milagrosa la libertad. Porque la paga que deberíamos de haber recibido nosotros era la muerte. Pero Cristo murió, hermanos, a cambio de que nosotros fuéramos obedientes. ¿Sí o no? Cristo murió, hermanos. Él dijo, ellos van a morir, no, mejor yo muero por ellos. Ese es el amor tan grande que Dios nos tiene. Esto tipifica lo que es la nube y asimismo también que el pueblo haya pasado, hermanos, por el mar. Así que Pablo va a mostrar, hermanos, que la sencilla posesión de bendiciones, libertades y derechos no garantiza que el hombre de Dios vaya a lograr la meta. Esto es lo que Pablo va a enseñarnos, hermano. Que todo esto que hemos visto, ¿verdad?
No nos va a garantizar, hermano. Mire, le voy a decir otra cosa. El venir a reunirnos, sentarnos aquí, disfrutar del clima, hermanos, precioso. Que a lo mejor no todos tenemos la dicha de tenerlo en casa, pero aquí sí lo tenemos, y gratis, dijo el otro. No, ¿verdad? Todo nos cuesta. De tener la dicha, hermanos, de venir a escuchar la palabra de Dios. Eso no nos va a garantizar que logremos la meta. ¿Sí o no, hermanos? No, porque hay más cosas que hacer. Oye, hermano, pero yo ya cumplí con el plan de salvación. Mira, yo ya oí, ya creí, ya me arrepentí, ya confesé, ya me bauticé. Que por ahí ya sacaron más puntos, pero solo son 5. Ya me bauticé, hermano, ya. No. El apóstol Pablo nos va a enseñar, hermanos, que eso no nos va a garantizar que logremos la meta. Hay que ejercer el dominio propio, hermanos, en todo. Y no descuidar nuestra salvación. Hay que mirar y temer. Hay que mirar y temer. Mirar y temer. Oír. ¿Cómo vamos a hacer, hermanos? Como dijo Santiago, oidores, olvidadizos. O ser simplemente oidores o hacedores. Hacedores, hermano. ¿Qué significa eso? Que yo voy a escuchar, pero voy a hacer, a obedecer lo que he oído. Porque de lo contrario, hermanos, no tendremos conocimiento, como lo estamos viendo también los domingos en el estudio, hermanos, del libro del profeta Oseas. Dice la escritura, y todos en Moisés, ándele, hermano. ¿Cómo que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar? ¿Sabía usted que existen varios bautismos en la Biblia, hermano? A ver, vamos a mencionar solo algunos, no todos. Primero. Bueno, ahí está, ¿verdad? El bautismo de Moisés. 2. Bautismo de fuego. 3. Bautismo de Juan el Bautista, ¿verdad? Y el bautismo de la Gran Comisión. El bautismo por los muertos. Y usted se queda, ¿tantos? Pues, ¿cómo está eso? Bueno, vamos. Sí, claro, ¿verdad? Vamos a entender este bautismo. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Yo le pregunto, hermano, ¿cuándo vemos en el Antiguo Testamento que Moisés los bautizó? Porque por ahí hay gente anda diciendo eso, hermanos, que Moisés bautizó gente. Porque aquí dice que todos en Moisés ¿fueron qué? Bautizados. Son aquellos que cruzaron el mar. Aquí dice en qué los bautizó, hermanos. Y luego dice, no, hermano, es una tipificación del agua y del espíritu. Oh, sí, nube por agua, mar, espíritu. Oh, sí. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Esta es la tercera de varias bendiciones de Dios, hermanos, que Pablo va a mencionar con respecto a los israelitas. Bendiciones y favores, hermanos, que no les aseguraron la vida, la victoria final. Pero que nosotros, hermanos, a través de esta recuerdo de advertencia, sí podremos llegar a la victoria, siempre y cuando, hermanos, no desobedezcamos los mandamientos de nuestro Dios. Notemos primeramente la palabra bautizados. La palabra bautizados, hermanos, viene del término griego bautismo. Ya la quité, pero ya la vieron. Si a ti te preguntaran, hermano, oye, hermano, ¿qué significa la palabra bautismo? Porque fíjate que yo bauticé a mi niña ayer. ¿Cómo la bautizaste? Pues le eché agüita en la cabeza, la llevé allá con el sacerdote y le eché agüita en la cabeza. A esta niña necesitan bautizarla, hermano. ¿Usted qué le diría si le preguntan qué significa la palabra bautismo? Sumergir. ¿Qué más? Lavar. ¿Qué más? Muy bien. ¿Perdón? Hemos puesto aquí el término original, hermanos, la palabra griega. Si usted no sabe griego, no la sabe leer, aquí he puesto, ¿verdad?, la transliteración. La palabra griega para bautismo es baptismo. Épale. ¿Cómo? Hermano, en la Reina Valera, como en todas las traducciones, en ninguna parte de la Escritura cuando se habla de bautismo, se tradujo la palabra. Porque la palabra bautismo es una palabra transliterada. ¿Sí entienden qué es la transliteral, hermanos, o no? ¿O les explico? Transliteral, hermanos, es que agarras de un idioma a otro, pero no lo has traducido.
Por ejemplo, aquí se transliteró la palabra bautizados de la palabra bautismo, de la palabra baptizo. O sea, que en la Biblia, hermanos, Casilodo Reina y Cipriano de Valera no quisieron traducir la palabra. ¿Por qué? Porque simplemente, hermanos, no quisieron ellos meterse en discusiones y simplemente pusieron bautismo. De lo contrario, hubieran tenido que poner Juan. ¿Juan qué era? El Bautista. Hoy lo hicieron apellido, hermano, pero era un apodo. ¿Por qué? Porque Juan era el que sumergía. Entonces, originalmente deberían de haber puesto Juan el sumergidor. Y mejor dijeron, no, vamos a transliterar nada más la palabra. O sea, vamos a tomarla del griego así como está y vamos a acomodarla al español. Del término baptismo, baptizo, baptismo, baptizo, la cual significa, hermanos, lavar y sumergir. Así que en el Antiguo Testamento, cuando la mujer iba a lavar la loza, la iba a bautizar la loza. ¿Todos entienden eso? Cuando la mujer se iba a bañar, o el hombre, que se bañaban en piletas, hermano, como las que tienen los gringos, bien bonitas, bueno, se iban a bautizar, a lavar, a sumergir. Te ibas al río a sumergir, bueno, te estás bautizando, hermano. Te estás sumergiendo en agua. Ahora, déjeme decirle lo siguiente, hermano, aunque el tiempo se está agotando, pero esto es largo para explicar. Cuando usted escuche la palabra bautismo, y yo la utilice, hermanos, y yo les diga, hermanas, vaya a bautizar los platos, no se vaya a asustar, por favor. ¿Cómo dice el hermano que bautice los platos? Pues si no tienen vida para bautizar, a lavar los platos. El bautismo no es un rito, hermano. El bautismo no es tampoco, hermanos, un acto de religiosidad. Muchos lo hemos hecho un rito. ¿Por qué lo hemos hecho un rito? Porque algunos hermanos han bautizado personas, ¿verdad? Y dicen, yo te bautizo, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos dicen, no, es que si no dices eso, el hermano no está bien bautizado. No es un rito, hermano. ¿Sí me entiende cuando digo que no es un rito? Entonces, si yo le digo que vaya a bautizar los platos, no piense mal, hermano. La palabra bautismo es lo que significa nada más. Bautizar, sumergir o lavar. Entonces, ¿qué tipifica este bautismo? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué tipifica este bautismo, hermano? Bueno, vamos a ver qué tipifica. Primera a los Corintios capítulo 2, quien me pueda leer esto, le picho una coca. ¿No? A ver, Eli, ¿ya no estudiaste griego? Ahí está. Él estaba estudiando griego, Tenemos aquí, hermanos, una palabra importante. Tenemos la palabra kai. Pantes, eis. He señalado aquí la palabra eis. Aquí tenemos la palabra original. Así fue como se escribió la Biblia, originalmente el Nuevo Testamento. Aquí tenemos la palabra ebaptizanto. Ebaptizanto. Pero a lo que quiero yo que usted me entienda es lo siguiente, hermanos. ¿Por qué? Porque he puesto yo acá anteriormente qué tipifica este bautismo, el bautismo de Moisés. Bueno, para poderle dar respuesta, yo y usted, hermano, aunque no sepa usted griego, tiene usted y yo que estudiar esta palabra, la palabra eis, para poder entender por qué Pablo dice que Moisés bautizó a los judíos en la nube y en el mar. Porque allá en Mateo capítulo 28, verso 19, ¿verdad? Encontramos la misma palabra eis. Yo le pregunto a usted, hermano, antes de continuar, ¿para qué fuimos bautizados? Lavar nuestros pecados. ¿Qué más? Para recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué más? Alcanzar la vida eterna. ¿Para qué más? Bueno, ya dijo la hermana. Está dormido. Ser hijo de Dios. Muy bien. ¿Por qué cuando somos bautizados? Yo no sé si usted se ha preguntado eso, hermano. La mayoría de los predicadores dicen,
Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso vamos a estudiarlo en este momento. Es muy importante la palabra eis. Eis, en el término griego, eis. Si se dan cuenta, hermanos, el griego es tan sencillo y tan fácil de poderlo leer e interpretar. Si usted algún día gusta, damos una clase de griego para que pueda leerlo. Mire, se parece a nuestro español, ¿verdad? Las palabras griegas se parecen. ¿Por qué? Porque del griego proviene también, se deriva el latín. Y del latín proviene nuestro idioma. Entonces, la palabra eis es tan importante, hermanos, que notemos su significado, porque es una preposición. Estas palabritas, hermanos, en el griego, por eso muchos nos rompemos la cabeza porque decimos, ay, ¿qué es eso? No. Porque estas palabritas, esto, hermanos, significa una preposición conjugada con un acusativo. Ah, caray, dijo aquel, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué es marucha? Bueno, lo que quiere dar a entender, hermanos, es que es un concepto principal en el cual de antemano, hermanos, nos hace mover para entrar, pero no para salir. Por eso es una preposición conjugada con acusativo, porque entras, pero no sales. Así que le dices a tu hijo el día de mañana, eis, o sea, métase, y usted ya no va a salir. Hermanas, hablen griego, díganle, Elí, eis, órale, te vas a meter, pero no vas a volver a salir. Pero eso es nunca, Elí, jamás. Por eso es una conjugación con un acusativo. Mejor no le diga, hermana, porque luego como quiera se va a salir. ¿Qué importancia tiene esto, hermano? Bueno, por lo siguiente, la cual da a entender, hermanos, que el pueblo de Israel fue sumergido en la nube y en el mar. ¿Para qué? Para penetrar, para entrar. ¿En quién? ¿En quién, hermanos? En Moisés. ¿Qué es Moisés? ¿Qué era Moisés en la era mosaica? El líder. ¿Era un tipo de quién? Cristo. ¿Quién era el mediador en ese momento? Entre Dios y los hombres. Moisés, en la era mosaica. En este caso, hermanos, como su mediador, tipificando claramente al Cristo en la era mosaica, él sería su máximo líder, quien los guiaría, hermanos, ¿a qué? A los lugares celestiales. Por eso cuando la palabra de nuestro Dios dice, hermanos, aquí, ¿verdad? Y todos la palabra en es la palabra eis, Moisés. Todos los judíos de ese tiempo entraron en Moisés. Entraron hacia Moisés, lo recibieron como su líder y nadie tenía el derecho de salirse de ahí. Note lo siguiente, hermanos, que vamos ahora a poner aquí. Me estoy viendo rápido porque el tiempo se ha terminado. Mateo capítulo 28, verso 19. ¿Qué dice, hermanos? Note muy bien ahí lo que dice la Escritura. Aquel es el bautismo de Moisés. Los judíos, hermanos, fueron sumergidos, ¿verdad? ¿En dónde? En la nube. Fueron sumergidos en el mar. ¿Para qué? Para que entraran ¿en qué? Para que penetraran en Moisés. Nosotros, ¿para qué somos bautizados? Que no se les olvide, hermanos, lo siguiente que voy a decir. Siempre, y es verdad todo lo que dijeron, no vayan a pensar que no, pero siempre decimos, yo me bauticé para el perdón de mis pecados. Hermano, yo me bauticé para recibir el don del Espíritu Santo. Hermano, yo me bauticé para ser parte de la iglesia. Pero esta es la primera respuesta, hermanos. Note, Cristo dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué vamos a hacer? Bautizarlos. Bautismo, acuérdese, hermano, bautizarlos, sumergirlos. ¿En qué lo voy a sumergir? Claro, pues para lavar necesitamos agua. Nos los vamos a sumergir en agua. ¿Para qué? Eso, hermanos. Note la palabra otra vez, al igual que allá, hermanos, al igual que en el versículo que estamos estudiando en la carta a los Corintios. Ahora en el bautismo de la gran comisión, ¿para qué fuimos sumergidos? Bueno, fuimos sumergidos para, acuérdese, la palabra eis, para penetrar. ¿Para ser parte de quién?
Por eso esto no es una fórmula mágica. ¡Ay, se le olvidó al hermano decir! Cuando bautizaron a Elí, ¿verdad? No, que tu papá sí dijo, pero se le olvidó al hermano decir en el nombre del Padre, dijo el Espíritu. ¡Ay, todo el mundo echa un grito en el cielo, hermano! No es una fórmula mágica. La persona cuando es sumergida, ¿sí entiende usted eso? Aunque el predicador no diga las palabras, cuando la persona es sumergida, a eso nos mandó Cristo, hermanos, a bautizar personas, ¿o no? Bueno, cuando la persona es sumergida, ella o él van a entrar. Ah, caray, pero ahí dice un nombre. Acuérdese que la palabra nombre, otra vez, tenemos el texto griego. Aquí está la palabra eis, tu onoma. Onoma, la palabra nombre, onoma, ¿qué significa? La palabra onoma, hermano, significa autoridad. Autoridad. Entonces, cuando fuimos bautizados, nosotros fuimos bautizados, hermanos, para penetrar bajo la autoridad, para penetrar en la autoridad de ¿quién? Aquí dice Patros. ¿Quién es el Patros? El Padre. La autoridad de Él. La autoridad de Él. Y la autoridad de Él. ¿Para qué fui bautizado? Para penetrar, para entrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No lo olvide, hermano. Cuando le vuelvan a preguntar, hermano, ¿usted para qué fue bautizado? Perfecto, para el perdón de mis pecados, para ser añadido a la iglesia, para recibir el don del Espíritu Santo. Pero nunca olvide que yo fui bautizado, hermanos, para pertenecer, para penetrar, para entrar. Ahí está la clave. La gente en el mundo dice, hermanos, que todos somos hijos de Dios. Mire, usted necesita bautizarse para que usted pertenezca a la deidad, para que usted pertenezca a esa gran autoridad que tiene el Padre, a esa autoridad que tiene el Hijo y esa autoridad que tiene el Espíritu Santo, hermanos. ¿Todo entendido? ¿Alguna duda? Si la próxima semana yo le vuelvo a preguntar, hermano, ¿para qué fuimos bautizados? ¿Me va a contestar? Dos palabras muy importantes, hermano, bien sencillas que ojalá y no la olviden. Bautismo. Y usted ya habló griego, hermanos. Eis. Eis. Si usted ha estudiado inglés, le será más fácil aprender griego que inglés. Le será más fácil aprender hebreo, aunque usted no lo crea, que inglés. Se lo digo por experiencia propia. Yo he batallado bastante, hermano, para aprender inglés, pero para aprender estos idiomas bíblicos no, porque son sencillos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al igual que Pablo, utiliza la misma palabra griega para uno de los propósitos del bautismo. Usa la palabra eis, la cual significa entonces, ¿qué dijimos? Penetrar o entrar en. Ese día que te bautizaste, hermano. ¿Sí recuerdan todos la fecha de su bautismo, hermano? ¿O no? ¿Sí se acuerdan, hermano? ¿Sí se acuerdan, hermano? Ese día, hermano, usted fue penetrado, usted fue colocado, usted entró al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acuérdese lo que dijimos según la gramática griega, lo que es la palabra eis, bajo esa conjugación, hermanos. Bajo esa conjugación acusativa, ¿verdad? Entras, pero ¿sabes qué? Ya no sales. ¿Cómo? ¿Sí, hermano? Bueno, es que cuando tú entras a Cristo, hermano, hay hermanos desobedientes, ¿verdad? Pero cuando ellos regresan, no le vamos a decir, hermano, bautícese, ¿verdad? No, porque una vez que entres, ya estás dentro, ya tienes el Espíritu de Dios. Pero los hermanos que están retirados, dice Pablo, tienen el Espíritu inactivo, tienen el Espíritu apagado, ¿verdad? Entonces, ¿han perdido la salvación? Sí, porque están inactivos. Pero no vamos a volverles, hermano, bautízate porque tú te fuiste de la iglesia. No, porque una vez fueron ellos sumergidos,
ya no hay necesidad de volverlo a bautizar. Porque entraron una vez, y la carta de los Hebreos dice, una vez y para siempre. Contestada su pregunta, hermano, ¿verdad? Si el hermano regresa como el hijo pródigo, no le vamos a decir, hermano, preparen la pila, ¿verdad? No, simplemente arrepiéntete de tu maldad y el Espíritu de Dios va a estar activo. Hay hermanos que creen también, ¿verdad?, que el Espíritu se va y viene. Eso no nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, estamos llegando al final, hermanos, porque el tiempo ya se agotó. La palabra griega es, en español se lee en él. En el caso del bautismo, hermano, de la Gran Comisión, fuimos sumergidos para penetrar a la autoridad que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo hemos visto, hermano, según la palabra griega, eis, según la autoridad, onoma, que por cierto, en el aeropuerto, hermanos, hay una compañía que se llama Onoma, ¿verdad? Bueno, entonces, onoma significa autoridad, patros es padre, así que cuando usted vea a su padre, dígale, patros, le está diciendo padre, ¿verdad? Como cuando le dicen en inglés, daddy, father, ¿verdad? Entonces le está diciendo usted padre. En el bautismo fue en dos elementos, hermanos, en el mar y en la nube. Y fue para o hacia Moisés. Se bautizaron para entregarse, note esto, hermanos, para incorporarse ¿a quién? A Moisés como el gran guía o dirigente de Dios, según Éxodo capítulo 14, versículo 31. Entraron en unión espiritual con Moisés, ¿o no es así, hermanos? Como el bautizado hoy en día lo hace, ¿con quién? ¿Lo hace con quién? Con Cristo, Romanos capítulo 6, versículo 3. Así como el que es bautizado hoy en día lo hace con Cristo. Y esperamos, hermano, que en nuestras próximas actividades tengamos personas que entreguen su vida a Cristo de esta manera. El bautismo de la Gran Comisión, hermanos, que es uno, según Efesios 4:5, es para entrar en comunión con la deidad. Es para entrar en comunión con la deidad. Según Mateo 28:19 dice, hermanos, según el texto griego, bautizándolos, eis, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como eis significa para, en Mateo 26:28, para remisión, y para, en Hechos 2:38, para perdón, aquí también significa para. La preposición griega indica una dedicación a la trina deidad. Una dedicación, hermano, a la deidad. Es muy importante esta última palabra, dedicación. Tu vida la tienes que dedicar, hermano. ¿A quién? Al Padre, al Hijo y ¿a quién más? Y al Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta, hermanos, o comentario? ¿Pregunta o comentario? Sí, claro, pero Voy a bautizar los tres, de acuerdo a lo que significa. claramente, exacto, ¿verdad? Nadie se está burlando del niño o el Quien tenga conocimiento lo va a entender, ¿verdad? Pero lamentablemente quien no lo tenga no lo va a entender. Entonces, otra vez, hermano, no podemos utilizar las palabras para iniciar un dogma, para decirle el día que oigas tú a un hermano, ¿verdad? No que el hermano lo haga en el sentido de burla, sino que diga, es que me voy a bautizar, o sea, me voy a bañar, o voy a lavar, qué sé yo. Claro, no vamos a andar usando esas palabras, ¿verdad? No creo que las vamos a andar usando. Pero el día que lo escuches, hermano, no pienses que estás profanando algo malo. Porque ciertamente, hermano, simplemente es lo que significa sumergir, lavar, ¿verdad? Zambullir. Entonces, claro, no vamos a andar por doquier diciendo eso, ¿verdad? Nuestro lenguaje es simplemente me voy a bañar, voy a lavar los trastes, ¿verdad? Lavar no es echarles agua y no, es sumergirlos literalmente en agua. Así los lavaban en la antigüedad. Aún en los pueblitos, ¿verdad? Así lavan la loza, sumergen
en el agua y todo eso. Pero no vamos a andar utilizando las palabras, ¿verdad? A la ligera, hermanos. ¿Algo más que comentar? ¿No? Y otra vez, hermanos, cuando a usted le toque ir a un lugar, a una congregación, y de repente venga una persona, ¿verdad? Y se pare al frente y diga, yo me quiero bautizar por nervios o lo que sea. A veces los predicadores, hermanos, cuando son nuevos, yo me acuerdo una ocasión que me tocó bautizar, hermanos, como unas 5 muchachitas, ¿verdad? Allá en Baja California. Me metí a la pila y la pila estaba recién pintada y yo creo que no dejaron secar bien la pintura y se empezó a desprender y yo andaba bailando allá adentro, hermano, ¿verdad? Me puse tan nervioso, hermanos, porque existían más de 3,000, más de 300 almas ahí. Y aparte yo me andaba resbalando, me habían puesto el traje especial para que no se meta el agua, ¿verdad? Y bueno, viene la primer jovencita, al momento de sumergirla, pues me fui con ella, hermano. ¡Ay! Me resbalé, ¿verdad? Doble bautismo. Entonces, al segundo, a mí se me olvidaron ciertas palabras por los nervios, porque yo me sentí mal, hermano. Dije, me están viendo, me están grabando, no, hombre, ¿verdad? Andaba yo ahí bailando, toda la pintura se desprendió del bautisterio. Cuando usted escucha un predicador simplemente decir, yo, o bajo la autoridad de Cristo que me confiere, te bautizo, ¿verdad? Para que recibas el perdón de tus pecados y lo sumerja, ¿le va a decir usted algo? Le pregunto, ¿le va a decir usted algo a ese predicador, hermano? Es que en ninguna parte de la Biblia existe, como decía, ¿verdad? No hay una fórmula, ¿verdad?, que indique que debe ser así. No hay. Simplemente, ¿verdad?, se ha tomado esas palabras porque así lo indicó Cristo, ¿verdad? Pero no quiere decir que es las palabras indicadas para bautizar al creyente, sino que dice bajo la autoridad. Exactamente, hermano. Entonces, adelante, no pasa nada. Cuando podemos decirle al predicador es cuando la persona bautizada levantó un pie, sacó el dedo, ¿verdad? Porque luego dijo aquel, no, el dedo ese se va a ir al infierno. No, porque bautismo es sumergir, ¿verdad? Ha pasado en el que, como ese día que les digo, pues yo sumergí a la muchachita, levantó el pie, sacó el pie y a mí me metió al agua, hermano. Entonces, ahí sí tenemos que, no es volver a bautizar, sino hacer el bautismo bien, ¿verdad? Bien, correcto. Pero si hoy es que el predicador no dijo, no pasa nada, hermano. ¿Por qué no pasa nada? El hermano ya se torció. No, simplemente porque entendemos ya con las palabras griegas, ¿verdad?, lo que significa la palabra eis, para que soy bautizado, para que yo entre, para que yo penetre, para que sea puesto en la deidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ya, para eso, hermano. No es una fórmula mágica. No es un dogma. No es un librito, hermanos, como aquellos que se la pasan diciendo las mismas palabras todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, no vaya a ser problemas cuando usted vea esto en algún otro lugar, ¿ok? Si no hay más comentarios, hermanos, más que decir, gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga. Amén. Himno número 194. Primera, tercera y quinta estrofa. Si lo tienen, tenemos. Por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, yo sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con
con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Muy bien, hermanos, la clase ha sido expuesta. Más adelante en su versículo nos dice que para ejemplo, ¿verdad? Para ejemplo es hacia cada uno de nosotros que estamos en esta era. Dios permite, hermanos, que muchos no caigamos en el desierto, quedemos tirados. Simplemente, hermanos, fue un esfuerzo vano, ¿verdad? Porque ese fue el esfuerzo que ellos hicieron, hermanos, un esfuerzo vano porque quedaron tirados en el desierto. Eso indica, hermanos, que nos debemos de esforzar, ¿verdad?, a consagrarnos ante nuestro Dios. ¿Alguna petición, hermanos, que tengan para hacer la última oración? El hermano Oswaldo Moreno, Okay. pide oraciones por su familia, ya que en estos días falleció su hermano en la carne. Está pidiendo aquí por las redes sociales que oremos por él. Muy bien. Siguen orando, hermanos, por las actividades. Y este sábado, hermanos, nos toca la confraternidad. Y la próxima semana, hermanos, nos toca la campaña. Dios ha puesto los medios, hermanos, y solamente lo que falta, hermanos, son nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente y corazón. Amén. Entonces, esfuércese, hermano. Hay que esforzarnos cada uno de nosotros, así como nos esforzamos en el trabajo, en la familia, hay que esforzarnos también con la iglesia. Muy bien, si no hay más que decir, hermanos, vamos a decir, hermano. Mañana es campaña de Bueno, mañana es campaña en Real de Palmas, ¿verdad? A las 7, ¿verdad? A las 7. Roberto, ¿sí puedes revisar el horario? ¿Sí es a las 7? A las 7. ¿Sí? 7 y 7, media. 7 va. A ver, chéquenle, Alex, ahí. Mañana, viernes. 7. Ok, muy bien. Entonces mañana, hermanos, a las 7 de la tarde. El domingo, hermanos, el plan, hermanos, es acompañar a nuestros hermanos. Usted tiene la libertad, hermanos, de ir o no ir, ¿sí? Esta es una invitación que se le está haciendo a cada uno de ustedes. Ellos terminan de adorar a la 1:30. No sé si me estoy explicando. Nosotros empezamos ¿a qué horas? A las 2, ¿verdad? Muy bien. Ellos, hermanos, ellos empiezan la adoración en la tarde a las 12:30. O sea, que tenemos media hora para ir, ¿verdad? Y sentarnos allá. Aquí hermanos, la cuestión es que usted ya se venga comido para que aguante a la 1:30. ¿A esa hora tienen comida ellos allá Sí. o ya no? Es la comida, ¿no? Ok. Es que la invitación que me mandó la hermana Eva aquí dice 7:30. ¿Es la misma? Sí, Allá dice viernes sábado a las 7 y la invitación que le mandó la hermana dice 7:30. sí. El 27 de abril nos vemos. Bueno, ahorita confirmo, ¿verdad? Y les mando por el La idea, hermano, de lo que estás comentando es fraternizar con nuestros Así es. hermanos, ¿verdad? Desde Ajá. que estamos aquí cerca y luego para que no los apoyemos. Es una vez, entonces, Así es. quienes tengamos vehículos, ¿verdad? Y podamos llevar gente de los hermanos que no tienen, pues bueno, adelante, hermanos, estamos tan lejos. Sí, y además, hermanos, pues también la siguiente semana nos toca a nosotros la campaña. Entonces, si a ellos les nace acompañarnos, ¿verdad? Tampoco no es obligatorio. Bueno, pues son bienvenidos, ¿verdad? Entonces, hagamos este esfuerzo, ¿verdad? Ya si usted por cuestiones personales o por el ego, hermano, usted quiere, o simplemente por su exposición propia, ¿verdad? ¿Saben qué? Pues yo no quiero ir, yo quiero adorar aquí. Bueno, las puertas están abiertas, ¿verdad? Le dejamos las llaves, ¿verdad? Y si quieren quedarse, si quieren irse. Pero lo bonito es que nos vayamos
Todos. Todos, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. La invitación es para todos. Allá terminamos a la 1:30 y allá se va a comer a esa hora. No, los hermanos ya, por eso los hermanos ya nos van a tener comida para nosotros. Puro bistec con papas y frijolitos. Por eso les digo que se vengan comidos, o sea, bien almorzados. Si vienen bien almorzados y los niños pues se traen ahí un sándwich para mientras que lleguen de aquí a allá. Así es. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Entonces, esa es la cuestión, hermanos. Y el viernes hay actividad en Palmas, el sábado hay actividad aquí, ¿sí? A las 5, ¿verdad? Sí, también, hermanos, se está olvidando recordar, próxima semana, ya después de la actividad de nosotros del sábado también, tenemos que empezar el volanteo. Okay. Ya sea que iniciemos lunes o iniciemos martes, pero tiene que ser varios días porque la idea es que es campaña evangelística y no vamos a salir a Muy bien. evangelizar. Pues, hay material. Ahorita voy a imprimir otro tiraje de invitaciones y la idea es que como iglesia, aparte de lo particular, como iglesia salgamos, ¿verdad? No sé si unas 2 horas antes de la reunión del martes o podamos estar aquí el miércoles también. Sí, porque pues, es bueno el voluntaje porque va a estar los días más próximos, ¿verdad?